Te despiertas hoy, hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿qué tal si lo importante está en otro lado? ¿Qué si hay veces que tanta información nos satura y dejamos de ver lo bello, lo profundo y lo trascendente de las cosas? En Cultura Mínima le entramos sin miedo a lo mínimo necesario que debes de saber sobre libros, filosofía y arte para crear una mejor cultura política. Bienvenido. Clarice Lispector escribía en portugués para encontrar el silencio. Nace en Ucrania en 1920, es criada en una familia judía y llega a Brasil siendo aún una bebé. A los 23 años publica su primera novela, titulada Cerca del corazón salvaje, una obra que terminó de escribir a los 19 años y por la que recibió el premio Gracia Araña a la mejor novela publicada en 1943. Estamos hablando de años de guerra. Murió a los 56 años. El día de hoy vamos a hablar de Clarice Lispector, esta escritora, yo creo que se le puede decir brasileña, aunque nace en Ucrania, bueno, en ese momento se llamaba de otra manera. Y para hacerlo me acompaña el creador de Cultura Mínima, politólogo por el ITAM, profesor actualmente en esa institución, en ese instituto, José Antonio Terán. ¿Cómo estás, Terán? Hola Benjamín, buenas noches por acá. Yo estoy bien, espero que tú también, aquí emocionado de entrarle a algo. eh, ¿Cómo podremos describirlo? Pues interesante la obra de esta escritora brasileña de origen judío que, como mencionaste, de qué joven escribió esta novela, ¿no? Entonces hay miles de temas que vamos a poder desgranar de manera interesante esta vez. La verdad que sí, y aparte quiero mencionarlo desde ahorita, a este tema entiendo llegamos a través del correo de Ángela, ¿no? Digamos, le mandamos un saludo cordial a Ángela, que motivó, es alguien que nos ha escuchado desde Heidelberg, Alemania, nos mandó un video y nos motivó a hacer, bueno, un estudio de Clarice Lispector. Terán agarra la batuta, hace una reseña de unos libros que ya había leído, vamos a ir a detalles más adelante, pero bueno, para que vean los que nos escuchan, pues si nos pueden, si quieren, pueden escribirnos y nosotros estamos con las antenas levantadas para tomar esas señales, ¿no? Creemos que esto es una creación colectiva al final de cuentas. Entonces, en una parte de Cerca del corazón salvaje, esta primera novela que escribe Lispector a los 19 años, eh, y es también la reseña que Terán reseña, perdón, el libro que Terán reseña, el esposo de Juana, una de las personajes, encuentra una nota entre las páginas de un libro de Baruch Spinoza, Spinoza sin E al principio, ese filósofo holandés de origen judío del siglo XVII. La nota, escrita con la letra de Juana, dice lo siguiente: la belleza de las palabras, naturaleza abstracta de Dios, es como oír a Bach. Fin de la cita. Octavio, el esposo de Juana, se muestra perplejo, impactado ante las palabras que aparecen en este papelito porque sintetizan muy bien la trascendencia expresiva del lenguaje. El lenguaje articulado que busca deshacerse de la mediación de las palabras y hallar esa inmediatez, la no mediación, ese sentir, digamos, primigenio en la música. Vamos a ver si al final de este recorrido por las palabras, por la experiencia visual y auditiva del arte, alcanzamos a vislumbrar, a asir, a reconocer esa trascendencia de la que nos habla Clarice Lispector. Terán. Híjole, Benjamín, pues esa introducción creo que está buenísima y como dices, esa notita que encuentra el esposo de la protagonista de Cerca al corazón salvaje, resume o menciona o señala ahí varios de los elementos que intentaremos como que ir
deshilachando durante esta conversación. Entre ellos destaco lo primero, que es la belleza de las palabras. Y bueno, pone, la cita es con 2 puntos, dice naturaleza abstracta de Dios, y la siguiente parte, la parte final de esas pocas oraciones es lo que a mí me parece genial, y es a lo que intentaré llegar, que es, ella dice que esto de las palabras es como ir a Bach, y ya hemos mencionado varias veces a Bach, ahorita les recomendaré incluso algunas piezas musicales de él, y les digo, ahora sí, supongo que durante varios podcasts me han escuchado recomendar piezas musicales y dicen, ah, sí, chido, y no las escuchan. Esta conversación va a estar centrada en la música. Entonces, sí les digo, vayan y escuchen esas piezas de Bach que mencionaremos. Entonces, bueno, si quieres, empiezo yo también como a hablar de lo que conozco de Clarice Lispector. Ya dijiste tú cómo llegamos en esta situación en particular, pero de entrada sí les digo, porque como siempre el texto que escribí para Cultura Mínima pues no parece una reseña, entonces no van a encontrar ustedes ahí mucho de una recomendación si leerlo o no, pero si uno resumiera la historia, lo podríamos hacer en un minuto, que es a lo que voy, que las novelas de Clarice Lispector no son sencillas de leer si lo que buscas es lo típico, una historia en la que se narren sucesos o eventos externos de personajes y que haya tal vez subes y bajas, peripecias, drama, acción. En las novelas de Clarice Lispector no se ve mucho eso, sino más la introspección de personajes y la vida interna, que es mental y lo que sienten los personajes. Y Cerca del Corazón Salvaje es eso, es la vida interna casi 100% de Juana, la protagonista. Y es más, ahí va, por si no me creen, les puedo resumir la historia en unos 30 segundos. Empieza con Juana de niña, que a quien se le muere su papá, salen ahí algunas escenas, después se va a vivir con una tía gorda y dramática que a quien Juana escucha hablando mal de ella. Luego los tíos la mandan a estudiar a una escuela, ahí conoce a un profesor, luego hay algunos pasajes en los que conoce a una mujer, de repente está casada con Octavio y finalmente el adulterio o bueno, una relación con otro hombre que ni siquiera se menciona su nombre y el final, que ahí pongo en la reseña, que es el viaje. Entonces, si se fijan, eso es la sinopsis de la historia, pero eso no es lo medular ni lo importante de las novelas de Clarice Lispector, sino el tema central, como digo yo en ese texto, es el del lenguaje, que podemos ver muy bien reflejado en esa notita. Un lenguaje que siempre está eh, aventando como que sus brazos hacia los límites más allá del lenguaje mismo. Y supongo que algunos podrán estar escuchando y como siempre decir, están debrayando o no tiene sentido lo que dicen, pero de verdad los invito a que más que reflexionar, mediten sobre el fenómeno del lenguaje, que es el que usamos para expresarnos y ya hemos mencionado en otros podcasts que nos define como personas, como seres humanos. Entonces, por ahí va esta plática, ¿no? Entonces, no sé si tú ahí quieras decir algo y le entramos. Tengo aquí preparadas también varias citas de la novela para que vean cuál es más o menos el tono. Y también les digo que voy a acompañar esta meditación con otra autora, una filósofa española que se llama María Zambrano, que tiene un libro que se llama Claros del Bosque, que tú lo lees y de repente no sabes si algún pasaje lo escribió Clarice Lispector y viceversa. Algunos de la novela de Lispector dices, los habrá escrito María Zambrano. Entonces, a partir de ella y de lo que escribe en este libro, vamos a estar también sacando varias relaciones. Perfecto. Yo nada más quiero comentar de esta novela eh, un aspecto que me parece maravilloso de la literatura en general, ¿no? Cerca del Corazón Salvaje, para mí fue la experiencia de leer un libro de una manera completamente distinta.
No era un libro que me senté a leer de principio a fin y todos los cansancios típicos y clásicos de la labor de escribir que mencionamos en algún podcast, ¿no? Esta cita del escriba de la antigüedad que no sé qué tantos problemas físicos genera el arte de escribir. Bueno, el de leer también genera bastantes problemas. En este caso yo hice algo que nunca había hecho y que me gustó, la verdad, y que se pudo con esta novela. Y es que mientras leía en este aparatito que es, ya sabes, no voy a decir marcas porque no nos patrocinan, pero es muy práctico para leer a veces, no me encanta, no lo prefiero los libros, pero es práctico. Estaba yo haciendo estiramientos mientras leía la novela, ¿no? No necesitaba sostener el libro propiamente y mientras los hacía me podía detener a veces en la resonancia de las palabras mismas que no me motivaban a seguir leyendo como en esas ocasiones donde te sientes picado, ¿no? Que dicen, estoy bien picado con el libro, no puedo dejar de leerlo. No, en este caso, terminaba de leer una frase y veía o sentía dentro de mí como ese eco que proviene desde la pluma de Clarice Lispector rebotaba en mi mismo pecho. Es una experiencia muy sensorial la que estoy diciendo, o sea, mientras estoy haciendo estos ejercicios, ¿no? de yoga o lo que sea, modificando mis posturas y todo, y leyendo, nunca en mi vida había hecho eso, pero de alguna manera me permitió concentrarme aún más en esa esencia que creo que es a la que te refieres. Y voy a dar un ejemplo de una frase, ¿no? Que me mueve, ¿no? Dice, empiezo la cita, es curioso cómo no sé decir quién soy. Es decir, lo sé muy bien, pero no lo puedo decir. Sobre todo, tengo miedo de decirlo, porque en el momento en que intento hablar, no solo no expreso lo que siento, sino que lo que siento se transforma lentamente en lo que digo. Y es todo este juego de lenguaje, aparte de que hay una especie de filosofía que creo que es a lo que vas a ir con María Zambrano. este, pues Lispector es para ese tipo de lectura, creo yo, una lectura sensorial, una lectura también muy física, una lectura que te permite estos momentos de silencio, no solamente te los permite, creo que te los pide, momentos de silencio en los que tú resientas ese ánimo que viene de la autora, de esta autora brasileña. Ahora sí, vamos con Zambrano si gustas y lo que quieres explorar acerca del lenguaje. Sí, pues estoy notando que estás inspirado o que la lectura de Clarice Lispector pues te ha llegado y estás diciendo varias cosas ahí que hasta me estás ganando. Pero entonces rescato algunas cosillas, entre ellas lo de sensorial, que me va a servir para llevarlo, de hecho, como ir subiendo un poco de nivel a partir de lo sensorial, de lo racional, para llegar al nivel que quiero, que es el de la música. Y por otro lado, leíste ahí una cita de Juana, la protagonista de Cerca del Corazón Salvaje, y yo tengo otra aquí que refleja muy bien eh, también esto de cómo está jugando con los límites del lenguaje, cómo con las palabras que necesariamente están atadas a algo más, ahorita también hablaremos de eso, que representan algo, cómo a la vez pueden apuntar hacia algo que trasciende esos límites del lenguaje. Y vean esta cita que rescato yo de Juana, dice, sin embargo, yo me excedo a mí misma, incluso sin el delirio. Soy más de lo que suelo ser normalmente. Y yo ahí les pregunto, si uno quisiera traducir como a un sentido literal o parafrasear o decir, a ver, a qué se refiere concretamente con estas palabras, nos daríamos cuenta de que no lo podemos traducir, o sea, no tiene sentido de alguna manera. ¿A qué voy? Dice, yo me excedo a mí misma. Eso es una contradicción de alguna manera lógica, ¿no? Y eso me gusta, que dice incluso sin el delirio, que el delirio yo lo relaciono un poco más con lo místico, incluso como con una especie de éxtasis, pero está diciendo yo, que ya está esta figura de identidad, aún así yo soy más que yo, ¿no? Entonces, si lo viéramos matemáticamente, sería un absurdo. Y eso es lo que logra Clarice Lispector con sus novelas y lo que se puede alcanzar con
varias cosas. Uno, lenguaje metafórico, otro, lenguaje literario, que no es tal cual lo mismo, y con María Zambrano también estaremos viendo cómo con el lenguaje filosófico o el uso del intelecto también aspira a estas cosas. Entonces, esa frase se me hace buena. Y con lo de lo sensorial, entonces, tal vez puedo yo ahí aclarar un poco a lo que apuntan todas estas palabras que yo estoy enunciando en este momento y que ustedes están escuchando. Em, si pensamos en los sentidos, en lo que entra con los sentidos, veremos que los asimilamos de manera inmediata. ¿A qué me refiero con inmediato? A que no tiene un medio, ¿no? O sea, si a ti alguien te pellizca o pones la mano en el fuego o cualquier cosa, cualquier experiencia así sensorial, no hay un proceso intermedio en el que entra, ¿no? Ya después, tú al reflexionar o al pensar o al reaccionar, aunque sea algo así como reflexivo, o sea, un reflejo, él con los sentidos entran de manera inmediata las cosas. La razón, en cambio, es mediata, requiere de un medio para procesarlo de alguna manera, todo lo que nos entra por los sentidos. ¿Cuál es el medio más importante que usamos para pensar? Las palabras o el lenguaje. Pero incluso más allá de las palabras, las imágenes, y esto lo digo quizá siguiendo el pensamiento de Santo Tomás, de Aristóteles, los escolásticos, las imágenes también son medios. Es decir, de algo sensorial como el dolor, nos podemos hacer una imagen en nuestra cabeza, que de hecho la etimología de imagen viene de imaginación. Pero pues hay algo ahí, hay una abstracción que también no tiene que ver con algo directo, algo inmediato. Entonces, varias veces hemos mencionado la diferencia entre ratio, razón, e intellectus, intelecto. Vimos que la ratio sí sigue unos cuantos pasos para llegar a una conclusión. Y dijimos que el intelecto, en cambio, tiene más que ver con la visión. Y la visión es uno de los temas medulares en la obra de Clarice Lispector y de María Zambrano. Entonces, con intellectus vemos eso. Y la razón se parece más a algo que es contemplar. Entonces, vemos que las palabras son medios y todo el tiempo, sin embargo, en la obra de Clarice Lispector está usando palabras para llegar a algo más. Eso también lo relaciono yo con mi filósofo de cabecera y mi ídolo de juventud, Ludwig Wittgenstein, que tiene una proposición en el Tractatus que a mí se me hace maravillosa, que incluso me gustaría tatuármela algún día, ¿no? Si decido tatuarme algo, y es la 6.522, que dice en alemán: Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich. Es ist das Mystische. La traducción es: lo inexpresable ciertamente existe. Se muestra, es lo místico. Y muestra, zeigt sich, viene en itálicas. Entonces, ¿qué vemos en esa proposición que es de las últimas del Tractatus de Wittgenstein? Que, para empezar, en alemán no dice existe, dice es gibt, que es el verbo, la traducción en español sería hay. Pero me gusta que en alemán tiene esta implicación del verbo geben, que es dar. Entonces, una traducción quizá más apegada, más literal, sería se da, ¿no? Hay es se da lo inexpresable. Y después dice, este se muestra, zeigt sich, ¿no? Se muestra, lo vemos. Nosotros actuamos, bueno, pasivamente como receptores. Y eso es lo místico, que ahorita veremos, ahondaremos un poco en lo místico, pero para Wittgenstein casi la definición de lo místico era lo inexpresable. Entonces, eso me lleva a María Zambrano. Este libro que les recomiendo que lean es cortito, se llama Claros del Bosque, que una relación directa que encontré yo por ahí es con otra obra de un filósofo famosísimo que ya he mencionado varias veces, Heidegger, Caminos de Bosque, Holzwege. En este libro de Heidegger, él reflexiona en torno al arte, de hecho,
reflexiona también sobre Hegel, Nietzsche y Hölderlin, que es un poeta. Entonces vemos aquí cómo el pensamiento incluso filosófico usa de ciertas imágenes para expresarse mejor. Caminos de bosque y claros del bosque. ¿A qué se refiere María Zambrano con esto de los claros del bosque? Que de hecho en una parte del libro dice la palabra alemana que es Lichtung. Licht es luz y la UNG final simplemente lo sustantiviza. Entonces, claros del bosque es esos espacios abiertos en los que la luz te permite ver. ¿Cuáles son como los temas principales que recorren Claros del Bosque en María Zambrano? Lo puse yo aquí con palabras clave, así como si estuvieran investigando un paper en la universidad y ponen palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave de Claros del Bosque para que vean cómo se parece tanto a la obra de Clarice Lispector? La primera, visión. Después, palabra. Centro, que tal vez terminaremos con esta idea de centro en María Zambrano, que está muy relacionada con corazón, oído, música y lo indecible o lo inexpresable. Ese sería como el resumen de Claros del Bosque. Entonces, sobre qué reflexiona María Zambrano en cuanto a la visión? Y bueno, tal vez tendría que aclarar que Intellectus para Santo Tomás se relacionaba con la visión porque en la cultura griega, en el pensamiento griego, la visión es el sentido más elevado y por eso incluso se considera que la razón está fuertemente relacionada con la visión. Pero en la tradición judía, y lo vemos en el Antiguo Testamento, también veremos ahorita algunos salmos que incluso aparecen en la obra del Inspector, el oído es algo muy importante, es decir, escuchar. Y otra vez vemos que se relaciona con la actitud pasiva de la razón o del intelecto. Entonces, María Zambrano destaca mucho esto de el oído. No sé si ahí te paso la bolita un rato, Benjamín, para yo ver hacia dónde le tiro. Si quieres, tal vez puedo hablar de esto de Profundis, pero a ver, te paso la bolita. Pues a mí me dejaste nada más con la duda si te ibas a poner el tatuaje, le ibas a poner ahí cerezas o al lado de un símbolo de Batman. No, el símbolo de infinito es el clásico, ¿no? O unas mariposas en la espalda baja, pero estoy pensando, ¿alguna proposición de Wittgenstein o alguna de esas opciones, ¿no? Ah, ok, perfecto. Perfecto, ¿no? Pues bueno, no, en realidad, pues si quieres, nos adentramos cada vez más en lo que estás comentando, ¿no? De lo inexpresable, lo que se muestra, Ok. místico, la diferencia que hay entre, digamos, esa forma de percibir lo real, que es, que no quiero aquí que se interprete que estoy usando términos académicos exactos. Voy a hablar, por ejemplo, de lo intuitivo, que tiene distintos significados, ¿no? Según el filósofo que lo use. Pero aquí digamos como, no como esa corazonada, sino como esta especie de acercamiento hacia algo que reconocemos como real, como existente, pero que no podemos nombrarlo, ¿no? Y de hecho no puedo evitar pensar en la poesía, en todo esto que se está comentando, ¿no? Que la poesía siempre es este género un poco literario, un poco difícil de leer, sobre todo cuando alguien va incursionando en las letras, etcétera. Eh, es como, lo veo yo como los dos extremos, ¿no? Por un lado, el de la infancia, donde estos primeros poemas que riman de manera muy sencilla, te los aprendes casi de inmediato, y en el otro extremo del arco, tienes poesía, una literatura que quizás sea la más elevada y abstracta que hay, ¿no? Musicalizada, etcétera. Ahorita vamos a entrar al tema de la música, pero la poesía sí nuevamente te jala el espíritu hacia algo más, hacia algo que no terminamos de nombrar, que no sabemos qué es, pero ahí está. Y de hecho, una de las hipótesis que yo dejo aquí a quienes nos escuchan es que justamente esa voz está sonando permanentemente en el fondo de la vida ordinaria que llevamos.
O sea, digamos, vivimos esta vida de tráfico, de metrópoli, de noticias, de mensajes de WhatsApp, pero en el fondo siempre hay detrás del telón una música que está sonando, que incluye la voz de la poesía y que incluye también el memento mori que yo aludía en mi reseña del rey Salomón. Recuerda que vas a morir. Y esos dos tonos, tanto el poético como el de la posibilidad, más bien de la realidad de la muerte, los veo muy presentes en la obra del Inspector, muy presentes a cada una de las oraciones que se va desarrollando. No sé cómo vas viendo todo esto. Sí, por ahí otra vez pues mencionas varias cosas. Mencionas la poesía, mencionas incluso un tono que yo llamaría religioso, que es el que en el que voy a profundizar ahorita, a partir de un pasaje de esta novela, de Cerca del Corazón Salvaje. Y otra vez retomaste esto como del sentir, que de hecho tanto María Zambrano como Clarice Lispector hablan muchas veces ya de, en vez de pensar, sentir. Y como expliqué al principio, el sentir si es inmediato. Y eso es lo que se busca cuando tú quieres trascender los límites del lenguaje. Lo que buscas es contemplar algo, ya sea a través de la visión o escuchar. Y la música también, como veremos ahorita, es inmediata. Entonces, y a la vez es lo más abstracto, relacionándolo con esa nota que encontró Octavio, el esposo de Juana, en el libro. Entonces, hay varias cosas ahí. Eh, yo voy a rescatar un pasaje que se me hace muy bueno y que de hecho detonó en mi mente también varios planos artísticos de otras de las artes, que eso es algo que tal vez aprovecho ahorita para decir. Cuando hablamos del lenguaje, específicamente hemos abordado el lenguaje literario, pero es inevitable recurrir a la música, recurrir a la pintura, recurrir a otras artes, porque todas ellas usan en alguna medida el lenguaje. Ya veremos, la música tal vez no se puede decir que use el lenguaje, al menos de que tenga letra, pero esos expresan también muy bien lo que es el ser humano. Luego, usaste una figura ahí muy padre, esta de escuchar, y María Zambrano tiene un pasaje hermoso en el que habla del corazón y cómo el corazón palpita todo el tiempo y está generando un sonido, que de lo que se trata con la razón o con el sentir es escuchar ese corazón, ese ritmo que también te dice algo. Y fíjense cómo me estoy expresando, te dice algo. Tal vez no lo puedas traducir con palabras, pero cuando uno llega al centro de la persona, al alma, al corazón, está escuchando algo, ¿no? Entonces, esa figura a mí se me hizo sensacional, la del corazón. Pero bueno, hay un pasaje más o menos a la mitad de la novela, de Cerca del Corazón Salvaje, que les repito, si ustedes buscan una historia emocionante y que le puedan contar después a alguien, sí, se trató de esto y fíjate que esto y esto y esto, no lo van a encontrar aquí, pero sí vemos una especie de contemplación poética. Yo así lo veo, a través del personaje de Juana y los pocos sucesos que se narran, está ni siquiera reflexionando sobre el lenguaje, sino plasmando una vivencia del lenguaje, una experiencia del lenguaje, y por eso son muy buenas estas obras. Entonces, de repente, un capítulo empieza con una frase en latín que encontramos en el Antiguo Testamento, en los Salmos. El personaje de Juana de repente dice de profundis, que significa desde lo profundo. Inmediatamente a mí me vino a la mente un grabado de este artista que ya he mencionado varias veces, que es Georges Rouault, pintor francés de la primera mitad del siglo XX. Les invito a que vean otro grabado que tiene, que es titulado De Profundis. Otra vez blanco y negro, se ve una figura de un hombre con una rigidez tétrica, y en una pared sí se ve la Santa Faz, el icono que quedó grabado en la manta de Verónica, según esto, según la tradición católica, que es el rostro de Cristo. Y vean cómo Georges Rouault, con solo blanco y negro,
transmite la luminosidad que emana ese rostro de Jesucristo, que contrasta con la rigidez. No sabemos si está muerto el hombre que aparece en primer plano, y lo tituló de Profundis. Porque les voy a leer, si quieren, el Salmo, este 130, muy famoso. En algunas de sus Biblias puede aparecer como el 129, pero vean las primeras líneas. Dice: desde lo más profundo clamo a ti, Yahvé. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al grito de mi súplica. Y después hay unos pasajes por ahí y termina más o menos diciendo: espero en Yahvé, mi alma confía en su palabra. Aguardando está mi alma al Señor, más que los centinelas al alba. Y otra vez vemos algo que salió en el podcast de Salomón, el lenguaje bíblico, el lenguaje poético. Vean cómo dice: aguardando está mi alma, más que los centinelas al alba. ¿Cómo expresa eso algo que en sentido literal no se podría, ¿no? Primero está la idea de la noche, la oscuridad, está la idea de la esperanza y que se está esperando esta luz. Pero bueno, este Salmo 130 se usa mucho también en velorios y funerales, no porque se refiera a la muerte, sino de hecho por su aspecto esperanzador y por que lo ha convertido incluso en una especie como de tópico, desde lo profundo. Ajá. Déjame ahí, voy a dar una hipótesis que justamente no contraviene lo que estás diciendo, simplemente creo que le da otro matiz y que creo que puede conectar muy bien con Lispector. Tú hablaste de que aquí lo que se estaba asomando es lo religioso y creo, y sí, o sea, sí comparto, ¿no? Esta visión de el religare, ¿no? El volverse a unir con lo trascendente, ¿no? Con Dios. Pero creo que en la obra del Lispector también lo que vemos, más allá de lo religioso, que creo que yo no lo veo presente en sí, lo que sí veo es, y aquí va a ser polémico, pero lo femenino. Y déjame desarrollar un poco a qué me refiero con lo femenino, y ahí sí te tengo una especie de sorpresa, ¿no? Voy a remitirme aquí a una filósofa que quizá conozcas, que es Edith Stein, ¿no? Tiene ella un ensayo que escribió en 1932 que se llama o se tituló Espiritualidad, así, tal cual, ¿no? Y en él trata de justamente ir al fondo de qué es esto de la feminidad, ¿no? De el ser mujer, que es algo que se le ha rescatado mucho a Clarice Lispector, ¿no? De hecho, tiene cierta popularidad hoy en día su obra, en gran medida también porque se remite a aspectos íntimos y formas de ver el mundo, estas a las que estamos hablando, que hemos dicho poesía, religioso, trascendente, no sé qué, pero que algunos lo relacionan con lo femenino, es decir, una visión totalmente distinta. Y creo yo que el Lispector en momentos es una gran muestra de lo que es el alma femenina, que allí, por eso viene a buen puerto la reflexión de Wittgenstein, porque dentro de la cosmovisión cristiana, lo femenino no es solamente una característica biológica, sino también algo del alma. El alma es masculina, es hombre, o el alma es mujer. Y dice Wittgenstein en este ensayo lo siguiente, ¿no? Donde trata de entender esto, de qué es ser mujer, qué es en inglés womanhood. Y hay una discusión en la que ella se está metiendo sobre dos visiones de la naturaleza femenina, ¿no? Eh, eh, unos que pintan a lo femenino como este gran ideal, quizá justamente como lo que veíamos en Tristana e Isolda, la figura de Isolda como este ideal femenino, hermosa, que levanta sueños, etc. Y por otro lado, aquellos que la pintan como un demonio del abismo, ¿no? Como el caos total. Hay mucho en la mitología griega de esa visión en particular, ¿no? Edith Stein dice, se nos puso una gran responsabilidad con estas dos visiones y estamos obligados a considerar el significado de lo que es la mujer
y su existencia como un problema que no hemos resuelto. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es la mujer? ¿No? Y no podemos evitar la pregunta de qué somos y qué podemos ser. Y no es solamente, y concluye así de esta manera este argumento, no es solamente el intelecto reflexivo el que nos pone esta pregunta. La vida misma ha hecho nuestra existencia problemática. Entonces, yo nada más quería rescatar esa tangente de lo femenino para relacionarlo con todo lo que estás diciendo del alma femenina, de cómo se relaciona con la obra de Clarice Lispector y que quizá por eso no podemos agarrarla totalmente en conceptos y cómo remite a algo trascendental y más complejo todavía, que es una responsabilidad intelectual de intentar resolver, según Edith Stein, que es la existencia misma de la mujer. ¿Por qué hay mujeres? ¿Y cuál es la posibilidad del ser de la mujer? ¿Hasta dónde pueden llegar? Lo dejo obviamente como un comentario al aire. Pues ahí lo agarro y otra vez te repito, ¿qué onda tú? Hoy vienes más yo que yo, o sea, vienes más Terán que Terán, usando este lenguaje, porque pues sí, Edith Stein efectivamente era filósofa, fue la primera mujer en doctorarse en filosofía en Alemania, fue discípula de Husserl, estuvo ahí en el mismo tiempo que Heidegger, que Schiller, que todos estos fenomenólogos, y quizá la palabra, bueno, tú dijiste el alma, no sé si lo usa ahí Edith Stein, pero en el lenguaje fenomenológico también se dice la esencia, que es la esencia de algo, y vemos en Heidegger que todo el tiempo se está preguntando por la esencia, que es así como el núcleo, sin los accidentes, que es lo que define de cierta manera algo. Entonces, la esencia femenina. No usa palabra alma, eso yo lo usé, de hecho sí usa el ser. Once being as a woman, ¿no? En inglés, que es como lo estaba leyendo. Being. El, el ser femenino, todavía mejor, ahí entra incluso a cuestiones existencialistas. Entonces, bueno, ahorita respondo a lo de lo religioso, que aclaro, eso obviamente fue una conexión que yo hice de cierta manera, pero que es inevitable al estar usando las mismas palabras del Salmo. Ya con Clarice Lispector le da un enfoque diferente y de hecho ahorita les leo cómo termina ese pasaje en el que Juana como que rechaza esta noción de rezar, de oración, que también vemos en María Zambrano. Y entonces en ese sentido, Clarice Lispector, de las novelas que yo he leído, yo sí diría que es una mística sin Dios, no atea, no religiosa, pero y Dios aparece, tal cual su nombre varias veces, incluso aquí, ahorita se los voy a leer, pero es más una mística sin Dios. Entonces, eso en cuanto a lo religioso. En lo femenino, pues sí, evidentemente Clarice Lispector, incluso se podría decir que está de moda, tal vez, por todo esto de la perspectiva de género, de las interpretaciones desde ciertas ideologías, que sí es importante decir que son ideologías. O sea, quizá uno podría ahondar en la novela de Clarice Lispector, pero si lo haces desde el punto de vista ideológico, sí estás de cierta manera aniquilando el arte. Así diría yo, la ideología mata al arte y se hacen lecturas feministas, que pues bueno, tienen su validez, pero otra cosa es que me gusta que tú lo hayas ahí mencionado con Edith Stein, esto del problema, el problema de la mujer, qué es la mujer, cuál es su esencia, su alma o su ser. Y eso sí es sin duda uno de los temas esenciales de la obra de Clarice Lispector. Pero visto el problema no en el sentido precisamente ideológico o que hubiera una respuesta, que la mujer es resultado de las relaciones productivas, que sería el marxismo, y el feminismo mucho, la mayoría del feminismo pues viene de ideas marxistas, y me vino a la mente también esta frase fundacional del feminismo de Simone de Beauvoir, que dice que no se nace mujer, sino se hace. Y pues vemos que pues ese es como un eslogan que no tiene mucha profundidad, sí tiene implicaciones tal cual, pero otra vez, si tú abordas una obra artística desde esas perspectivas, pues de cierta manera estás matándolo, ¿no? Entonces,
por un lado eso, lo femenino, lo religioso, efectivamente, en Clarice Lispector yo no encontraría lo religioso en el sentido ese de, ¿cómo podríamos llamarlo? Institucional. Sí está la implicación de religar con algo más, pero otra vez no creo que sea un Dios cristiano, tal vez, porque ahí les va. Ya que emite estas palabras de profundis, ¿no? Y las está rumiando este personaje de Juana, de repente dice, el narrador dice, entonces empezó a pensar que realmente había rezado. Ella no, algo fuera de ella, algo de lo que ya no tenía conciencia, había rezado. Pero no quería orar, se dijo francamente. No quería porque sabía que ese sería el remedio. Y aquí vemos algo interesante. Entonces, rechaza la oración, que uno podría decir esta noción cristiana, que a la vez sí se nota aquí que ella dice algo fuera de ella, es lo que rezó. Hay un pasaje de San Pablo, en no me acuerdo qué epístola, que dice, incluso no sabemos lo que deberíamos de pedir, es el Espíritu el que pide por nosotros. Y la idea de oración obviamente no es esta simplista que muchos podrán creer que existe, que es superstición, que es pedir cosas, ¿no? Ah, yo quiero que la Virgencita me cumpla esto y nada más estar rezando para pedir. Oración, de hecho, es otra forma de expresión que se asemeja mucho a lo poético, como en el caso del Salmo 130 de Profundis, y a la música, que ahorita veremos. Entonces, aquí rechaza la oración este personaje y no quiere resolver, entre comillas, el problema, que es el problema de la mujer, que es el problema de su existencia. Entonces, eso vemos ya adelante en la novela. Y ahorita yo aprovecho, con esto de Profundis, ya mencioné la pintura de Georges Rouault, hay una pieza musical de una compositora que, gracias a Dios, sigue viva, Sofía Gubaidulina, que es una compositora de nacionalidad rusa, pero de origen tártaro. Y eso también les recomiendo que escuchen una pieza que tiene titulada De Profundis. ¿Qué pasa con De Profundis? De Profundis es una pieza para bayán, que es una especie de acordeón ruso. Y el acordeón, por cómo está hecho, supongo que sí lo ubican, por esos espacios que se llenan de aire, se comprime, se extiende, parece imitar la respiración humana. Y si ustedes escuchan esta pieza entonces con la relación de este clamor que sale de lo profundo que vemos en la pintura de Rouault, que vemos en la obra de Clarice Lispector, van a poder escuchar algo de otro mundo. A la mitad de la pieza el ritmo se acelera, ¿no? Imagínense un acordeón como metálico que se empieza a acelerar, luego recae en un silencio total y al final se pierde en algo que yo no sé de música, pero no sé si sea un trémolo o un vibrato, que es como la misma frecuencia, pero extendida, ¿no? Entonces, en De Profundis de Sofía Gubaidulina vemos palpitaciones, vemos suspiros, lamentos, temblores, dudas, espasmos. Vemos todo esto que es lo que está viviendo el personaje de Juana y que siempre intenta transmitir Clarice Lispector con su literatura. Entonces, vean eso, ¿no? Cómo unas simples palabras nos permitieron hacer esta conexión y vemos cómo entonces la música expresa quizá mejor que las palabras este hecho de profundis. Porque a través de la oración, y de hecho el Salmo 130 fue escrito para ser cantado. Entonces, no sé si ahí te paso la bolita un rato y yo busco aquí porque creo que ya puedo conectar con María Zambrano y unas palabras suyas que nos llevan hacia esto de la música. A mí nada más me gustaría ver que me repitas la frase que dijiste de Simone de Beauvoir, por favor. Bueno, no sé qué traducción sea, pero ella dice, no se nace mujer, sino se hace, ¿no? La mujer se hace. ¿Cómo la encontraste tú por ahí? En- No la estoy buscando exactamente, nada más quería justamente para el público femenino o las mujeres que nos escuchan, plantearles aquí una alternativa a esa visión muy concreta que justamente viene de Edith Stein, ¿no? Que sigo hablando un poco de ella, en la que
digamos, si de alguna manera reconoce esta esencia de la mujer, ¿no? Algo que es un problema en sí, algo que existe. Sin embargo, eh, digamos, no se acota solamente a ello, como parece sí acotarse en este caso, esa frase, al menos solamente Simone de Beauvoir, ¿no? Donde dice, todo es una especie de construcción, ¿no? Todo, la mujer se va haciendo en el proceso. Aquí Edith Stein no está en el otro extremo, en el que diga, no, pues hay una esencia fija, rígida, y eso, ese ser mujer se queda, sino que hay un punto todavía más refinado, a mí me parece incluso elegante, en el que Edith Stein habla de esa esencia en interacción con un proceso intersubjetivo. Un proceso intersubjetivo, es decir, de relación y de interacciones con los otros. Y allí es donde entra esto que estamos haciendo y, por ejemplo, las distintas perspectivas que pueden ofrecerle a las mujeres, a la mujer y al hombre en general, la literatura, la música, la poesía, de lo que qué es esta resonancia exclusivamente o específicamente femenina, ¿no? Y creo que nuevamente Clarice Lispector da algunos caminos que vale la pena explorar para ver qué es ese fenómeno en particular, ¿no? El fenómeno de lo femenino. Entonces, en esta intersubjetividad de las lectoras que nos escuchan, pueden entonces, digamos, descubrir nuevas dimensiones de lo que es lo femenino a través del arte, de la música, de la literatura y de todas estas cosas que hemos estado diciendo. No todo es construcción, justamente esa visión de que todo se va haciendo, de que no hay nada esencial, también tiene algo de desabrida y algo de peligrosa. Entonces, nada más quería hacer esa acotación y yo creo que sí podemos entrar de lleno a la música, Sí, a este fenómeno de la música, ya desde el punto de vista del lenguaje. sí, entonces ahí me parece muy bueno que resaltes varias cosas, entre ellas esto de que esencia no es algo fijo y precisamente em, creo que en Clarice Lispector y en Edith Stein esta noción del problema apunta hacia eso. No es un problema que se resuelve más que con la vida. Es decir, sí tiene este elemento de acción y de forjarse, que es lo que las ideas de Simone de Beauvoir quizá petrifican. O sea, ella al decir no se nace mujer, sí está como rechazando quizá una esencia femenina, está diciendo esto se hace, y además se hace, perdón, se construye a través de la libertad vista de manera reduccionista, que es la existencialista, que es la libertad así como al vacío, ¿no? Estamos condenados a ser libres y por otro lado están las fuerzas de la sociedad que por la influencia marxista que moldean, porque Simón de Beauvoir sí llegó a decir que pues la mujer es un producto de estas relaciones de poder, ¿no? Y relaciones productivas que la han tenido siempre oprimida. Y de ahí viene el reclamo feminista a como la revolución. Es decir, ahí están estos temas marxistas que pues conviene también aclararlos y ponerlos ahí, y vemos que pues por aquí no, con Edith Stein, con Clarice Lispector, no sería esa la idea. Sí hay algo que es lo femenino, pero no es producto nada más de la sociedad ni tampoco del individuo. Sí, y de hecho es lo que veo yo en Clarice Lispector, o sea, que el método que ella usa para aproximarse al fenómeno de lo femenino, si lo podemos llamar así, es la introspección. La introspección, la resonancia que tiene su vivencia de existir, de ser mujer, eh, en sí misma. Y eso es lo que vemos en sus novelas, creo yo. Y por eso son difíciles de leer. Sí, sí se podría decir que es más introspectivo, si en oposición quizá a narrativo, que hay sucesos externos, pero siempre apunta a esto de los límites del lenguaje, a trascenderlos, a problematizarlos, porque el lenguaje es un problema, no a resolverlo de manera sencilla con ideología, sino a través del arte. Entonces, esa creo que es la diferencia. Y al final quizá llegaremos, de hecho, a el espíritu afirmativo en la obra de Clarice Lispector. Pero antes, en María Zambrano,
ella, al menos en Claros del Bosque, no tiene, em, es que no lo quiero llamar reflexión, no tiene meditaciones tan explícitas sobre la mujer, pero sí sobre, sobre el alma humana, ¿no? Entonces ya mencioné esto del corazón, de cómo el corazón al latir está produciendo un sonido que a veces no lo escuchamos, pero que marca nuestra vida. Y vean entonces, tanto Clarice Lispector a través de sus personajes, en este caso el de Juana, como María Zambrano, buscan el sentir, es decir, el conocimiento inmediato tal vez. A través de la visión buscan contemplar y luego vemos que la visión ya no da para más y se tiene que convertir en escucha, en oído. Entonces, vean, hay una cita de María Zambrano que está hablando del transcurrir, es decir, del tiempo, del corazón, y dice, y entonces da de sí el transcurrir, dándose a oír y no a ver, dando a oír su música anterior a toda música, compuesta de la que es inspiración y fundamento, una música que viene a darse en el modo de la oración, dice María Zambrano, relaciona aquí lo que vimos también en el de Profundis, ¿no? La oración como es como un llamado que surge del interior de la persona. Pero, bueno, sigue hablando y de repente dice que una vez que la visión que llega desde fuera como que se rompe a través de la belleza, aparece, y empiezo la cita, el conocimiento puro que nace en la intimidad del ser y que lo abre y lo trasciende. El diálogo silencioso, perdón, del alma consigo misma que busca aún ser palabra, la palabra única, la palabra indecible, la palabra liberada del lenguaje. Y más adelante sigue María Zambrano todavía en esto de estas palabras interiores, que me vino a la mente también una parte de la novela en Cerca al corazón salvaje, en el que Juana inventa una palabra, inventa la lande, que la empieza así como a pronunciar, no me acuerdo si de niña, que también hay algunas relaciones con la infancia en Clarice Lispector, pero inventa una palabra y yo les pregunto, ¿qué representa o qué expresa una palabra que no tiene un significado? Pero bueno, María Zambrano de repente dice, la palabra diáfana, virginal, sin pecado de intelecto, ni de voluntad, ni de memoria. Y después de que encuentras como esa palabra, dice, en este caso dichoso, se da la música perfecta, el canto. Y sigue describiendo esto, lo llama llamada indecible del corazón sumergido. ¿Por qué? Porque ninguna palabra sirve. Esta palabra diáfana que es música dice, busca un oído, oír y que le oigan sin darse cuenta, sin distinción. Y de ella sale, desde su silencioso palpitar, la música inesperada, por la cual la reconocemos. Lamento a veces, llamada, la música inicial de lo indecible que no podrá nunca, aquí, ser dada en palabra. Entonces vemos aquí un nivel más elevado de contemplación y dice María Zambrano que esta palabra no es concepto. Eso lo relaciono con lo que comenté al principio, de que pensamos con medios, ya sea palabras, ya sea imágenes, ya sea conceptos o ideas. Aquí está diciendo María Zambrano, es una palabra que ya no es concepto. Y vemos ahí una contradicción porque pues no existe como tal una palabra, ¿no?, que no fuera concepto. Sí se puede alcanzar a través de la poesía, a través de la música, a través de la contemplación. Y eso vemos también entonces en la obra de Lispector. De repente el personaje de Juana pues está escuchando esta música. Entonces ya vemos que tiene reflexiones sobre la visión, ya vemos que de repente incluso parece orar, vimos que ahí aparece la música de Sofía de Gubaidulina y al final sí alcanza una visión perfecta. Así le dice el personaje, este hombre anónimo con el que tiene relaciones, le dice, están hablando no me acuerdo de qué, y le dice, ha sido diferente, pero todo lo que tú ves es perfecto. Y ahí si quieres te dejo, y ya yo tal vez para retomar nada más algo de Bach, que es lo que aparece en la notita,
y vamos perfilándonos hacia cerrar, ¿no? Y vamos a la música. Te digo, creo que esta noción sería muy, muy benéfica que la pusiéramos sobre la mesa, que es niveles de abstracción en el lenguaje. Justamente aquí estás hablando tú de una palabra que no existe, que es una palabra sin concepto, pero que sí existe desde otro punto de vista, que es, digamos, la música. Puede existir esa palabra como tono, puede existir incluso como ritmo, como vibración, puede tener todos estos atributos y es allí donde, pues digamos, empezamos a escuchar música. Y creo que si bien entiendo bien esta noción, se trata de que, digamos, dejamos de decir palabras, pero nace algo distinto y algo nuevo que nos mueve todo el espíritu y hasta, digamos, en términos coloquiales, el esqueleto, que es la música que va propiciando que uno se sienta de manera distinta y viva de manera distinta mientras sucede, invita al arte, invita a otras cosas. De la música, ¿qué dirías, digamos? Creo que si vas a decir algo de Bach, pues es buen momento también para hablar de esto y digamos, irnos perfilando hacia esa visión final. Sí, relacionándolo con esto de la visión, que podría ser interpretada en un primer nivel como la razón y no tanto como contemplación, vemos que el proceso de Juana, es la protagonista de esta novela del Inspector, pues es este que se podría ver reflejado en la canción, en la pieza musical de Gubaidulina, que es estas luchas por desembarazarse de las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras, ya vimos, necesariamente remiten a conceptos, etcétera. Ahí tal vez sirva reflexionar concretamente sobre la diferencia entre las artes, es decir, entre la pintura y la literatura, que son artes representativas, que sí te dirigen a algo, y la música, que como dice Sir Roger Scruton, que Dios lo tenga en toda su gloria, en esa colección de ensayos sobre el arte, que les digo el título, se llama La experiencia estética, él dice que, les voy a leer para que veamos qué pasa con la música, porque la música no representa nada, pero sí expresa, dice Sir Roger Scruton. Dice, parece entonces que en nuestra aprehensión más fundamental de la música reside un complejo sistema metafórico que no constituye una descripción verdadera de ningún hecho material. Y la metáfora no puede ser eliminada de la descripción de la música porque es parte integral del objeto intencional de la experiencia musical. Al eliminar la metáfora, dejamos de describir la experiencia de la música. Bueno, antes, Sir Roger Scruton, que Dios lo tenga en toda su gloria, dice que la música sí expresa algo. Y aquí dice, más allá de la intención. Con intención se refiere, es el término que se usa, de hecho, en la filosofía fenomenológica para hablar de esta perspectiva del yo, que vemos en Descartes, le llama yo trascendental, Husserl también, pero intención quiere decir que hay un agente como ahí viendo. Dice, fíjense, que la música entonces sí expresa algo, aunque no haya intención, podemos decir, esa pieza expresa tristeza, expresa alegría, expresa melancolía, expresa muchas cosas, aunque no represente algo. Y aunque el músico que la haya compuesto tuviera en su mente algo totalmente diferente, sí se puede hablar de expresión en la música. Y esto me parece sensacional. Dice, al hablar de música, usamos metáforas. Ahí les va. Cuando tú dices que un tono es agudo o bajo y alto, estás usando palabras que tienen una referencia física, ¿no? Alto, bajo, fuerte. La música no tiene ese aspecto material o literal, pero lo que dice Sir Roger Scruton, que Dios lo tenga en toda su gloria, es que si dejas de expresarte con esas metáforas, no podríamos ni siquiera hablar de la música. No sé si queda claro eso. Esto es importante y está impresionante, porque lo que está diciendo es que la música sí es de las artes la más abstracta, expresa algo, aunque no represente nada, y
tiene esta relación con lo metafórico, que de hecho no remite a algo literal. Si dejáramos de usar esas expresiones que, fíjense, les pongo un ejemplo para que vean, podríamos cambiarlas de sentido, ¿no? Entonces decir que lo que nosotros decimos que es un tono bajo, ahora le llamamos rojo, ¿no? Y el otro amarillo. Em, Aún así tendríamos que estar usando esas palabras en sentido metafórico y no podríamos prescindir de ellas para expresar la música. Es decir, eso es una forma de señalar este aspecto de la música. No sé si tú quieras ahí comentar algo. Complementar nada más con algún autor que yo creo que esto sí lo van a ubicar, quizá a quienes no ubican a Sir Roger Scruton, que es Alejandro González Iñárritu, el cineasta, director de Amores Perros, Babel, recientemente esta de Leo DiCaprio, se me está yendo el nombre, ¿cómo se llamaba? La que anda ahí que se pelea con un oso. Sí, no me acuerdo si en español como El Renacido era The Revenant, ¿no? Revenant. Ok, bueno, en fin, este director obviamente lo conocemos y le hacen una entrevista, Fernanda Solórzano le hace la entrevista y le dice lo siguiente: has dicho que tu mayor influencia ha sido la música y no tanto el cine. Y la respuesta de Iñárritu es la siguiente: para mí la música sigue siendo el arte más sublime. Siempre he dicho que mientras los cineastas nos arrastramos, los músicos se elevan porque ellos crean la abstracción total. Sigue un poco más. El cine también inicia como una idea, una nota musical, un rayo de luz, una plática, y empieza a generar sensaciones que a su vez dan lugar a imágenes disociadas. Pero luego viene la tarea tremenda, terrible y casi imposible de bajarlas a palabras sobre un papel, que es, digamos, aquí analizándolo, pues es el proceso del que estamos hablando, de la abstracción metafórica a la concreción del papel. Por eso el guión es un área gris, tan solo una idea de hacia dónde va todo. Esta idea está interesante, ¿no? Del guión cinematográfico como algo que se juega, que no está rígido. Es solamente una idea y la acción sucede, de hecho, ya al momento de hacer la grabación y al momento de editar. O sea, todo está configurándose en el cine al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, ya finalmente cierra con esto. Dice: la música, en cambio, puede plasmarse en una partitura que permite ser leída, ejecutada e interpretada de una forma fiel, porque en esas partituras están señalados los silencios, las pausas y los volúmenes. Justamente me parece hasta paradójico esto, ¿no? Que estamos hablando del arte más abstracto, metafórico, que te remite a algo que no es racional. ¿Y cómo lo produces? Con una superestructura, ¿no? Que son las partituras, en donde tú puedes, o sea, como violinista, pianista o chelista o cualquier instrumento que toques, vas a interpretar la pieza como el autor la creyó, estés donde estés, a lo mejor con algunas variaciones obviamente, pero en general muy igual, por ese método que ha desarrollado el músico para expresar su arte. En fin, son cosas, ¿no?, que vemos generalmente, y al contrario, ¿no?, el guión, que es muy abierto y lo que sea, en el proceso creativo, al final te lanza una película que sí vas a interpretar y lo que sea, pero es un elemento ya terminado, ya dado de alguna manera, a diferencia de la música, que es toda esta abstracción. En fin, me fui por otros linderos, ahí no sé si quieras tú decir algo. Sí, no, está bien porque de hecho en esta colección de ensayos de Sir Roger Scruton habla de la experiencia estética y justo del cine, que bueno que mencionas a un cineasta, en esta escala como de las artes que representan, así como que las más bajas y las más elevadas que expresan algo más allá de un lenguaje, donde está la música como la más alta, el cine y la fotografía están hasta abajo del escalón, porque como tal, dice Sir Roger Scruton, que Dios lo tenga en toda su gloria, que no ni siquiera representan, sino sí te están mostrando casi tal cual las cosas. Entonces alguien podrá decir, no, yo grabé y quería representar la situación socioeconómica estoy pensando en Amores Perros, por ejemplo, de estos personajes, que la delincuencia y todo eso, sí, pero
no hay como un medio, lo estás mostrando directamente. Entonces, si hay una labor artística a la hora del guión, como mencionaste, de escribir, de plasmar las escenas, pero el siguiente paso en esas artes es la pintura y la literatura, que sí representan algo, que echas a andar esta como que podría ser un acuerdo entre el artista y el espectador, que dicen, estamos hablando de arte y está representando algo. Y hasta arriba está la música. Entonces, quizás sí ahora para irme perfilando al cierre, un tema que no he abordado tanto, que lo mencioné quizá un poco con el corazón en María Zambrano, es el del amor, ¿no? Entonces, como el amor también vemos que no puede ser reducido a algo literal, que alguna vez mencioné en otro podcast, que si alguien dice el amor es una reacción química, pues no, o sea, sí tiene esa implicación, pero el amor a veces simplemente, de hecho, se construye en las palabras, que es algo que aparece con el personaje de Juana. Muchas veces dice, es que no puedo expresar lo que siento con palabras. Y de repente lo digo, que es parecida a la cita que tú leíste al principio, y ella ve cómo el lenguaje como que adquiere independencia y se convierte en la acción, ¿no? Entonces, vemos como este juego de prisión entre las palabras. Cuando tú las expresas, no. La música no tiene eso. Yo les recomiendo que, así como en la notita que encuentra Octavio, el esposo de Juana, en ese libro de Baruch Spinoza, escuchen a Bach, que ya lo he dicho varias veces, y les recomiendo específicamente una obra que la van a escuchar y la van a reconocer, porque muchas de las piezas de Bach son súper reconocidas. Es el BW 147, que su título es en alemán Herz und Mund und Tat und Leben, corazón y boca, obra y vida. Y aquí hay esta sí es una cantata, y la parte más famosa es un coral que se llama, ¿no? ¿Cómo se llama en alemán? Bueno, es Jesús, en español lo traducen como Jesús, la alegría de los hombres. Jesus bleibet meine Freude, creo es en alemán. Y tiene ahí unos versos buenísimos. Dice, er ist meines Lebenskraft. Él es la fuerza de mi vida. Fíjense el lenguaje poético. Meine Augen Lust und Sonne, meiner Seele Schatz und Wonne. El deseo y el sol de mis ojos, el tesoro de mi alma y su delicia. Y darum lasse ich Jesum nicht aus dem Herzen und Gesicht. Por eso yo no dejo a Jesús fuera de mi corazón y de mi visión, de mi vista. Entonces, escuchen esa pieza BW 147 de Bach y relacionémoslo entonces con lo que aparece en esa nota garabateada por Juana, que dice las palabras, ¿no? La belleza de las palabras, abstracción de Dios, y es como oír a Bach. ¿Cómo puedes relacionar tú, o yo les pregunto a los que nos están escuchando, qué relación hay entre la música, en este caso escuchar a Bach, y las palabras? O sea, podríamos decir, me hace sentir tal, 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 pero remite otra vez a la inmediatez. La música, aunque tú no lo expreses con palabras, lo que te hace sentir, algo, algo te llega, ¿no? A través de el oído, y eso es a lo que aspiran tanto los personajes de Clarice Lispector como la filosofía de María Zambrano, que al final recalca lo de la música. Entonces, María Zambrano dice, al escuchar nuestro corazón, al escuchar esta música que trasciende las palabras, alcanzamos el centro, ¿no? Ella usa mucho esto de el centro, y yo me encontré también con eso en esta novela de Clarice Lispector, en un pasaje que les voy a leer que está muy bueno. Dice, ahí les va. Bueno, la línea anterior es se casó, punto. Es cuando Juana se casa con Octavio, que les repito, si ustedes están esperando así como, ay, ¿y cómo fue su relación? ¿Se enamoraron? No aparece absolutamente nada de eso. Creo que esto es todo lo que dice, se casó, punto. Y vean el pasaje que viene después. El amor vino a afirmar todas las cosas viejas de cuya existencia solo sabía sin haber aceptado nunca su sentido. El mundo giraba bajo sus pies. Había dos sexos entre los humanos. Una línea unía el hambre a la saciedad.
el amor de los animales, las aguas de las lluvias se encaminaban hacia el mar, los niños eran seres que tenían que crecer. En la tierra la semilla se convertiría en planta. No podría negar más. ¿Qué? Se preguntaba suspensa. El centro luminoso de las cosas, la afirmación durmiendo debajo de todo, la armonía existente bajo lo que no entendía. Y vemos entonces el centro, la armonía, la afirmación. Y otras de las novelas que he leído yo de Clarice Lispector empiezan precisamente con una afirmación explícita que es el sí. Y yo les pregunto, ¿qué representa un sí? ¿Necesariamente tiene que estar, como si pensáramos lógicamente, atado a un no? ¿O existe una afirmación así solita? Con esa pregunta creo que terminamos y cerramos. ¿Hay un sí que pueda subsistir sin estar atado a un no? Es decir, una afirmación absoluta. Bueno, pues en este podcast vimos y vislumbramos que quizá la respuesta a ello sea sí. Agradezco a Terán por habernos hecho caminar por esta senda tan grata de Clarice Lispector. Vayan a la reseña. En la reseña hay nuevos ángulos, nuevas reflexiones y siempre sirve como de antesala hacia la entrada de lleno a la obra completa de una autora. ¿Sí? Ahí les recomiendo, la referencia que hice es, si van a leer a Clarice Lispector, todavía no lo han hecho, empiecen por una novela más famosa suya, que es un poco más corta, que se llama La Hora de la Estrella. Esa es buena. Y a mí me gusta mucho una que se llama Agua Viva, pero de novela casi no tiene nada. Parece un libro de María Zambrano, creo que ni sabemos el nombre del personaje. Y otra novela más larga que se llama Manzana en la Oscuridad. Pero entonces les recomiendo que empiecen por La Hora de la Estrella. Una experiencia, como dices, muy grata, que te eleva esto de leer a Clarice Lispector. Perfecto. Pues bueno, muchos temas. La mística, la palabra, el lenguaje, feminidad, la música, un poco de todo a través de estas reflexiones de Clarice Lispector. Les recuerdo, Cultura Mínima está pensado para divulgar la cultura que sí importa en pocas palabras, y para eso son las reseñas. Y ya para quienes gustan de estos diálogos grandes, hacemos este podcast que es más que el mínimo, donde nos explayamos un poco más, pensamos en vivo y buscamos empujar las barreras que nos quiere imponer a veces la cotidianidad burda de la vida moderna que vivimos. Muchísimas gracias otra vez, Terán, y hasta la próxima.